la definición de misión. La definición de misión, más allá de la definición de requerimientos, si ustedes se dan cuenta, muchas de las cosas que nosotros hicimos en la primera clase, que fue la definición de requerimientos, tuvo que ver mucho con la definición de misión. Y es que el ciclo de proyectos de vida de NASA tiene mucho de, como lo vimos anteriormente, que en la primera parte se hace un diseño preliminar y en la segunda etapa se hace un diseño final. Entonces, por ejemplo, en esta primera etapa, nosotros, como ustedes hicieron una presentación, evaluamos las cosas, discutimos y en la segunda parte, pues, se hace la presentación final. Entonces, nos encontramos directamente, definimos la propuesta de la misión. Básicamente, les puedo decir con toda confianza que lo más importante de la prefase A era tener una propuesta y una misión. O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde nos vamos a enfocar? Y debo decir con mucha alegría que los tres grupos tienen la propuesta de misión aceptada. Entonces, pueden trabajar sobre el concepto que ustedes han elegido. Creo que no hacen falta grandes modificaciones al concepto. Lo que, vamos a ver, respecto a esto, creo que tal vez la única observación que podría hacer es respecto al tiempo de operación del sistema. Con el tiempo de operación, tal vez es importante justificarlo un poquito más. Yo sé que pueden decir un año, 2 años o algo por el estilo. Si son de un año, probablemente es una muestra de concepto, ¿verdad? Porque usualmente las misiones ya muy avanzadas son de más años. Pero si es un año, pueden decir que es una prueba de concepto o cosas por el estilo. 2 años está bien y ahí vamos a ver qué órbitas nos sirven, ¿verdad? Recuerdan, vean que hay ciertos balances, tratando de traducir correctamente la palabra trade-off del inglés, que son interesantes en el concepto de misión con lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, entre más altitud tenga el satélite, mayor es el tiempo de operación, pero entre más altitud tenga el satélite, más va a ser el campo de visión de la cámara, pero menor va a ser la resolución, ¿verdad? Entonces, hay cosillas que hay que tomar en consideración. El día de hoy vamos a definir los requerimientos de la misión. Ya ustedes definieron la propuesta de misión, meta y cosas por el estilo. La idea de hoy es ver los requerimientos de la misión y qué es lo que llamamos Mission Definition Review. Entonces, en Mission Definition Review, después de nosotros ver el Mission Concept Review, que fue visto hoy, ¿verdad? Y aprobados, salvo ciertas consideraciones, vamos a trabajar ya en el Mission Definition Review, que básicamente es un proceso muy parecido al proceso con el que nosotros estamos trabajando. Hay que refinar los requerimientos de alto nivel, que es básicamente lo que hicimos hoy. Si ustedes se dan cuenta aquí, no sé si ustedes lo ven, dicen las necesidades de la misión, objetivos y metas, las partes científicas de misión, las instrucciones, las guías. O sea, que si ustedes se dan cuenta, estamos siguiendo precisamente lo que dice NASA, que es hacer el Mission Concept Review, que lo hicimos hoy, y ahora con las observaciones que nosotros tenemos, ustedes refinan esto. Refinan el concepto de operación, además, y entonces definen los criterios de evaluación, y aquí entonces entramos en la parte de, ¿cómo se llama? Creo que acaba de temblar un poquito. Fue un jalonazo, ¿lo sintieron ustedes? ¿O será que este edificio se va Yo a caer? no, yo sí, profe. Claro, si están en Guanacaste no lo sienten, ¿verdad? O en la zona sur, no sé. O, a no ser que el temblor haya sido más fuerte en otro lado. Sí, yo acabo de sentir un jalonazo, jalonazo. Por dicha no hice la de Guy Paez, ¿verdad? Yo estoy, yo estoy entre los ríos y sí lo sentí, profe, por si acaso. Sí, sí, eso es bastante cerca de acá. Sí, es que yo vivo ¿cómo es? Un tercer piso, entonces tal vez, pero sí fue un jalonacillo de un segundo, entonces no hay ningún problema. Ok, entonces después de eso vamos a trabajar en la parte de definir la parte de misión, que es lo que vamos a discutir hoy. Entonces, la idea
es esta. Ya nosotros trabajamos en la parte de estudios conceptuales y entonces ahora vamos a desarrollar una propuesta de arquitectura de misión o de sistema que sea creíble básicamente y que va a responder a las cosas que nosotros hicimos hoy. Va a responder a las expectativas, requerimientos y limitaciones del proyecto, incluyendo los recursos. Se redefinen los resultados de la prefase A, como les dije, optimizando el concepto de la misión, y vamos a llegar al punto de Mission Definition Review. Ese es el punto que vamos a llegar, MDR. Entonces, como ustedes ya ven, nosotros estábamos acá partiendo de las expectativas de nuestros posibles clientes para desarrollar necesidades, limitaciones, la manera en la que vamos a evaluar si algo está exitoso o no, el concepto de operación, y ahora vamos a empezar a trabajar en la iteración de los requerimientos, donde vamos a verificar cuáles son los requerimientos funcionales, de desempeño, interfaces operacionales, de seguridad y facilities, etcétera, ¿verdad? Y aquí vamos a ver si vamos a definir requerimientos, si validarlos, si están bien, entonces todo bien, si no, pues vuelven. Y si cumple con el concepto de operación, ver que el concepto de operación es muy importante. Si no cumple con el concepto de operación, vamos a tener que iterar de vuelta. Y después de eso vamos a continuar con la siguiente etapa. Entonces, vamos a verificar la factibilidad y deseabilidad del sistema sugerido y establecer la base de la compatibilidad con planes estratégicos y organización ejecutora. O sea, vamos a decir, bueno, ya dijimos cuál es nuestra misión, ya dijimos por qué es necesaria, ya dijimos qué es lo que queremos hacer. En esta fase vamos a definir si lo que nosotros queremos hacer es posible. Es posible. Porque si ustedes se dan cuenta, la primera fase es estudio de conceptos. O sea, estudiamos conceptos, que son conceptos importantes, que por qué hacerlos. Y en esta parte es desarrollo del concepto y tecnológico. Entonces, vamos a desarrollar el concepto final de la misión. Vamos a definir requerimientos a nivel de sistema. De hecho, muchos de ustedes, si no, creo que todos los grupos ya definieron requerimientos a nivel de sistema, pero vamos a refinar estos requerimientos, porque los requerimientos a nivel de sistema, yo siempre les digo a la gente, vean, imagínense que ustedes son la gente que está haciendo una licitación, ¿verdad? Y en esa licitación, ustedes tienen que plantear cuál es la función que ustedes quieren sin decir cuál es la solución tal cual, la implementación de la solución. Entonces, imagínense, por ejemplo, que ustedes están licitando, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, que ustedes están licitando un puente y entonces ustedes dicen, yo necesito que exista un sistema en este río, imagínense el río Grande de Terraba, que es gigantesco, que permita que los automóviles pasen del punto A al punto B. Y usted lo que quiere es un puente, ¿verdad? Pero con ese requerimiento tal cual está, ustedes pueden recibir un ferry, ¿verdad? Y cuando ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, la licitación más barata es la que va a recibir la licitación como tal, va a ser la persona, va a ser el grupo que va a recibir el dinero para implementarlo. Entonces, la persona que implementa un ferry definitivamente va a ganarle a todas las personas que propongan un puente. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando plantean los requerimientos a nivel de sistema, tienen que ser requerimientos tan fuertes que independientemente de cuál es la solución, ustedes logren lo que quieren lograr. Y esto es fundamental. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, yo quiero, bueno, digamos el ejemplo del Tempisque. Yo no sé, ustedes están muy jóvenes para recordar el ferry, el Tempisque. Bueno, pero imagínense en esto. Nosotros queremos un sistema que permita cruzar el puente del Tempisque a la altura de, no sé cómo se llama ese lugar, a cierta altura del río, que se conecte con esta carretera y que permita que pueda ser hecho por los automóviles de manera independiente y no dependa de otro sistema y que permita un paso de cierta cantidad de automóviles por hora o lo que fuera. O sea, por ejemplo, podrían decir que sea un sistema pasivo
que dependa únicamente del movimiento propio de los automóviles. Entonces, bueno, ya es un puente, ¿verdad? O sea, no, es imposible, es prácticamente imposible hacerlo con un sistema diferente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si a mí me dijeran, o pensemos en algo bien divertido, si a mí me dijeran, necesitamos un sistema que nos permita salir, si usted tiene un carro, cualquier carro que esté en el centro de San José, o sea, en la cuadra que está alrededor del Parque Central, usted debería estar en el aeropuerto Juan Santamaría en 20 minutos con su carro. Si usted le dice, usted debería permitirle a alguien que esté en el aeropuerto de Santa María, podría poner un tranvía, o podría poner un helicóptero, podría poner un avión, o podría poner algo que lo lleve al Juan Santa María a usted. Si usted dice que permita en automóvil estar en el Santa María, usted podría aumentar la prioridad, que usted podría crear una mejor carretera con un sistema de semáforos que permita que los automóviles lleguen en 20 minutos, o usted podría hacer un túnel bajo la tierra de San José, como lo está queriendo hacer la gente de Boring Company, esta empresa de Elon Musk, y donde ponga el carro y el carro se monte o usted, lo que fuera. ¿Sí me explico? Esto es muy importante. Los requerimientos a nivel de sistema tienen que, si se solucionan, o sea, tienen que ser requerimientos que están planteados de tal manera que si los requerimientos se cumple la meta. Entonces eso es muy importante. Aquí vamos a tener que definir las necesidades de desarrollo tecnológico. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si en una misión se requiere algún tipo de cámara que no existe y que tenemos que desarrollar, tenemos que definirlo. Usualmente en los proyectos en que estamos trabajando vamos a trabajar con tecnología que tiene TRL de 9. Eso es lo típico que vamos a utilizar y por lo tanto los desarrollos tecnológicos no van a ser necesarios, pero puede ser que sean necesarios. Por ejemplo, hubo un grupo que alguna vez planteó una misión para poder probar un radar que NASA tenía para poder monitorear basura espacial en el espacio. Entonces la necesidad tecnológica era que el radar estuviera listo, por ejemplo, por decir algo. Aquí desarrollar los planes de manejo técnico de la misión, porque esta cosa siempre me lo tiene en inglés, ¿verdad? Esto es sin la X y acá. Desarrollar los planes de manejo técnico de la misión tiene que ver mucho con quién va a hacer qué, pues, ese tipo de cosas, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿qué es lo que estamos en la fase A? Vean esto. Ya nosotros hicimos esto, las expectativas iniciales de los socios, el concepto de operación, las estrategias de soporte y las medidas de efectividad. Las medidas de efectividad es algo que nosotros tenemos que definir en este momento. Las medidas de efectividad voy a hablar ahorita. Y con esto vamos a llegar a los requerimientos técnicos validados. Esta es la salida cuando nosotros terminamos parte A. Las mediciones de desempeño y las mediciones técnicas de desempeño. Entonces, vamos a esto. Esto es básicamente lo mismo que estoy diciendo, ¿verdad? Son los pasos con los que ustedes pueden trabajar esto, que es analizar el problema, definir las limitaciones de producto y diseño, definir ¿cómo se llama? Lo que nosotros esperamos, básicamente. Entonces, todo esto a la larga, lo que nos está diciendo es que tenemos que seguir un proceso donde nosotros los requerimientos, en inglés los ponemos en un shall statement, o sea, en español la traducción básicamente sería decir, el sistema debe tal cosa, el sistema debe tal otra, y a eso es lo que me refería cuando estábamos planteando la parte de requerimientos a nivel de sistema. Son cosas que el sistema debe hacer para cumplir con la meta, y eso es lo más importante. Entonces, la entrada, medidas de efectividad. Las medidas de efectividad son definidas por el cliente para que el proyecto sea considerado un éxito. Entonces, por ejemplo, una medida de efectividad. Una nave espacial que es capaz de ser habitada o tripulada por humanos que pueda establecer y mantener una órbita lunar. Eso es un requerimiento. Entonces, si usted hace una cápsula que pueda hacer eso, genial. Una habilidad para soportar una misión de 180 días, ¿verdad? Eso es una medida de efectividad.
La vida operacional del satélite debe ser de al menos 10 años. Por ejemplo, algunas de las cosas que ustedes pusieron son efectivamente muy relacionadas con medidas de efectividad. Datos válidos deben ser obtenidos acerca de la velocidad de una partícula, por ejemplo. Eso es una medida de efectividad. O esta que es muy interesante para una misión tripulada, establecer la presencia permanente de 5 humanos en órbita lunar en 2020. Entonces usted puede hablar de una misión, puede decir que va a lanzarlo con 5 cohetes, con un cohete, con colaboración internacional, con no sé lo que fuera, pero la final, una medida de efectividad es algo que esté escrito en el lenguaje del socio, del cliente, de la persona interesada en la misión, que le dice a la persona, es como una lista de deseos, desde el punto de vista funcional, que nosotros estamos cumpliendo con lo que ellos querían. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, voy a pensar en una medida de efectividad posible y por favor, pienso quiero que no me tomen la palabra, sino como pensando en voz alta, para cada una de las misiones que ustedes tengan. Por ejemplo, si la gente de basura en el mar, vamos a ver, detección de la creación de, qué sé yo, de islas de basura de más de 10 metros de diámetro, por lo menos máximo 2 o 3 días después de que las mismas han sido formadas. Eso es, digamos, pues estoy inventando, ¿verdad? Porque no sé cuál es el requerimiento. O para las islas de basura de más de 100 metros de diámetro, no sé, es que no sé el tamaño de ellas, ustedes son los que saben. Para las islas de basura de más de 100 metros de diámetro, movimientos de más de 500 metros deben ser detectados de manera diaria, qué sé yo, cosas por el estilo. En el caso de la detección de tala forestal, cualquier tala forestal que se realice por periodos que corte más de, qué sé yo, 50 metros cuadrados debe ser detectada con máximo un día de duración, máximo un día después de que fue iniciada, por ejemplo. Máximo mediodía, máximo 5 horas, no sé. Para la gente de erosión, por ejemplo, no sé cómo se mide la erosión, ustedes me pueden explicar. Ahora que lo pienso, valdría la pena que ustedes expliquen a la gente cómo se mide la erosión, porque uno sabe qué es la erosión, pero cómo se mide la erosión, o sea, ¿qué evalúan ustedes? Si evalúan la inclinación de la montaña o el material que se ve o cualquiera de esas cosas, tal vez sería importante porque para el caso forestal es como un poquito más transparente, ¿verdad? Que es tala, o sea, pero la parte de erosión, cómo se mide, podría ser interesante que ustedes la planteen. Igual que la de las islas, cuáles islas son importantes y cuál es la parte importante. Pero para la parte de erosión, por ejemplo, si en la erosión se mide inclinación, cambios de inclinación de 1 centímetro, de 1 grado en montañas de más de, qué sé yo, no sé, se me ocurre, de 200, 300 metros de inclinación de más de, qué sé yo, de 30 grados, digamos que 30 grados es algo que genera erosión. Inclinación de más de 30 grados, cualquier inclinación cualquier cambio de más de 1 centímetro debe ser detectado, no lo sé. Esa erosión está un poquillo lejos de mi tema y creo que valdría la pena que ustedes logren explicar cómo se mide, cómo es que se mide esto. Para todos, es importante. Ok, entonces, hay medidas cuantitativas y medidas cualitativas. Las medidas cuantitativas son las medidas Measurement of Performance, ¿verdad? Que son las mediciones de desempeño. Y las cualitativas son, que son las Technical Performance Measurements, mediciones técnicas de desempeño. Entonces, vamos a hablar de las cuantitativas. Las mediciones de desempeño, mediciones de medition performance, básicamente lo que buscan es que cada uno o más de las medidas de efectividad son satisfechas. Las mediciones de
desempeño es para saber si algunas de las medidas de efectividad son satisfechas. Entonces, por ejemplo, mediciones de desempeño. Detectar la isla cada tanto y en la medición de desempeño se detectaron cuando se movían o no sé, lo que fuera, por ejemplo. Están establecidas en términos del desarrollador, ¿verdad? Estas están establecidas, las medidas, perdón, creo que estoy confundiendo un poquito. Las medidas de efectividad están establecidas en términos del cliente, ¿ok? Las medidas de desempeño están establecidas en términos del desarrollador de la misión. Entonces, vean qué ejemplo muy interesante. Vean, por ejemplo, aquí dice la velocidad de una partícula. Y aquí dice, proveer capacidad para conducir observaciones en un rango de longitud de onda entre 3 y 10 micrones. Imagínense que ustedes están midiendo una partícula y esto es la validación del cliente y esto es lo que ustedes están diciendo. Proveer capacidad para mantener los compartimientos de tripulación una presión atmosférica de tanto. Ven que esta medida de desempeño es una de las medidas con las que se cumple una de las medidas de efectividad, que es Capable of Human Occupation. Capable of Human Occupation es lo que le importa al cliente y nosotros como implementadores decimos Human Occupation means cierta presión atmosférica, cierto tipo de oxígeno o cierto tipo de aire, que sea una combinación de oxígeno y nitrógeno, ¿qué se ocupa para que usted tenga un humano, una persona metida entre un tubo completamente sellado y que esa persona pueda seguir viviendo, cosas por el estilo? Entonces, aquí el requerimiento de efectividad es que siga viviendo y aquí, ¿cómo lo vamos a lograr? Por ejemplo, la desviación estándar de las velocidades está entre un sigma para el shuttle system, ¿verdad? El sistema va a proveer 100 horas de computación ininterrumpida. Son medidas de desempeño. Y las medidas técnicas de desempeño se refieren a, por ejemplo, básicamente desempeño en términos numéricos, seguridad, disponibilidad, etcétera, cosas de ese tipo. Entonces, las medidas técnicas de desempeño son cuáles son las maneras en las que nosotros vamos a evaluar esto. Por ejemplo, desempeño, la cantidad total de datos, seguridad, cuál es la probabilidad de pérdida de la tripulación, la probabilidad de la pérdida de la misión. Entonces, por ejemplo, spacecraft is capable of human occupation es la medida de efectividad. Medida de desempeño, por ejemplo, provide capability to maintain crew compartment atmospheric pressure al tanto o cuestiones de ese tipo. Y cuando hacemos la medición técnica de desempeño, estamos hablando de la posibilidad de que, por ejemplo, qué tan bien va a funcionar. Entonces, por ejemplo, atmospheric pressure va a funcionar va a fallar 1 out of 10,000. Solo una vez en 10,000 va a fallar el sistema. Una vez en 100,000. Esto obviamente para el caso de nosotros es un poco difícil de calcular, pero las medidas de desempeño tienen que ver con cómo lo hacemos y las medidas técnicas de desempeño es que también podemos asegurar este tipo de cosas. Esto es importante, por ejemplo, porque ningún sistema es completamente infalible, pero los sistemas son diseñados para tener cierta infalibilidad. Entonces es importante esto. Ok, entonces, cuando nosotros tenemos las mediciones, vamos a ver, partimos de ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Estas son las medidas de efectividad. Las medidas de efectividad pasan de la necesidad, objetivos y metas. Entonces, estos son needs, goals y objectives. ¿Verdad? Estas son las cosas que vemos hoy. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a pasar a las medidas de efectividad, que las medidas de efectividad son la manera en la que ustedes llevan la lista, qué sé yo, digamos a la gente que está trabajando en el SINAC,
o sí, ¿verdad? Que están trabajando con la gente de monitoreo de tala. Llegan y dicen, bueno, nosotros, gente, la medida de efectividad es que nosotros vamos a detectar una tala de cierto tamaño en, en cierta, ¿cómo se llama? En cierto tiempo, ¿verdad? Entonces ustedes, ok, perfecto. Y la medida de desempeño es que ustedes dicen, ah, bueno, esta cámara tiene una resolución, cada píxel de la cámara tiene una resolución de 1 metro por 1 metro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes dijeron, vamos a detectar cuando se cortan más de 10 metros por 10 metros. Ok, perfecto. Entonces, después en la medida de desempeño suya, usted dice, bueno, el píxel es 1 metro por 1 metro. Y en esta parte, ustedes dicen, bueno, ¿qué tan efectivo es esto? Por ejemplo, si ustedes tienen un rango de, ¿cómo les digo? Si ustedes tienen una cámara de luz visible, ustedes dicen, bueno, esto se logra solamente cuando no hay nubes. Esto se logra el 95% del tiempo. Esto se logra cuando el sistema, el buffer de fotografía no está saturado o no sé, cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, los Key Performance Parameters son básicamente la manera en las que las medidas de desempeño van a ser medidas. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que yo les estoy dando, espero no estarlos enredando mucho. En este ejemplo, si cuando uno dice espero no estar enredando mucho es porque sabe que uno está enredando a la gente, ¿verdad? Ok, no importa. Creo que el ejemplo va a quedar bonito. Entonces, por ejemplo, usted dice, en la medición de desempeño es que ustedes van a detectar una tala que sea de más de 10 por 10 y que ocurra, o sea, máximo en un día de que pase. Entonces, eso es lo que esta gente quiere, ¿verdad? Entonces, Key Performance Parameters van a ser resolución temporal, y resolución espacial. Entonces, la medida de desempeño, como ustedes dicen que es 10 por 10, para detectar un 10 por 10 ustedes necesitan un tamaño de píxel mucho menor que eso. Entonces, ustedes dicen, bueno, el tamaño de píxel de mi satélite va a ser que cada píxel va a representar 1 metro cuadrado, por ejemplo. Entonces, una medida de desempeño que se refiere a uno de los parámetros de desempeño, que es la resolución espacial. Y vamos a pasar por el área de interés, qué sé yo, 3 veces por día. ¿Ok? Entonces, las medidas técnicas de desempeño acá, ustedes van a decir, bueno, esto es solamente en luz visible, solo va a funcionar de día y cosas por el estilo. Y entonces por ahí anda ese proceso donde a partir de, a partir de todo este proceso que ustedes están trabajando es que ustedes desarrollan los requerimientos del sistema. Esto que yo les estoy describiendo no es que ustedes tienen que decir cuáles son las medidas de key Performance Parameters, las mediciones de performance. Ese es el proceso que ustedes tienen que seguir para poder hacer el requerimiento y el requerimiento debe cumplir todo esto. Entonces, ejemplo, una medición de efectividad. El sistema de datos no debe fallar cuando se están procesando funciones críticas del sistema. ¿Ok? Esa es la medición de efectividad. El parámetro clave es fiabilidad. Si ustedes ven, esto se refiere, no debe fallar, se refiere a fiabilidad. Por ejemplo, un parámetro puede ser fiabilidad, otro puede ser seguridad, otra puede ser capacidad de almacenamiento, otro puede ser, no sé, velocidad de datos, lo que fuera. Entonces, la medición de desempeño, que la derivamos de la medición de efectividad en lenguaje del implementador, es el siguiente. El sistema debe proveer las funciones de computación ininterrumpida por al menos 100 horas. Ven que esto está planteado en el lenguaje del cliente y esto es la manera en la que el implementador va a lograr
la meta que el cliente necesita respecto al sistema. Y la medida técnica de desempeño, que fue la que nosotros usamos para crear la medida de desempeño, es la tasa de fallos. O sea, vean esto. La medida de efectividad es lo que quiere el cliente. Nosotros como implementadores vamos a tener una medida de desempeño basada en el parámetro que los implementadores quieren y nosotros definimos cómo esa medida de desempeño cumple con ese parámetro. Entonces, ustedes dicen, el sistema no debe fallar. Y nosotros, la medida en la que no vamos a fallar, la que decidimos fue la tasa de fallos. Vean el ejemplo de hecho voy a utilizar el ejemplo de esta parte de la erosión. Yo no sé cuál es la medida de desempeño para medir erosión. Yo no sé si es el color de la cosa, o la inclinación, o cambios, o por ejemplo, no sé, se me ocurre a mí, que si el perfil de la montaña era este, y el día de mañana fue este, y el día de pasado mañana fue este, porque no es una sola inclinación, ¿verdad? Que la diferencia entre la línea blanca y la línea roja se mide con un cierto parámetro, que es el parámetro de erosión costarricense, PEC, ¿verdad? Entonces, parámetro de erosión costarricense. Entonces, ustedes dicen, ¿qué es lo que nosotros queremos? Detectar erosión. ¿Cuál es la medida técnica de desempeño? El parámetro de erosión costarricense que se acaba de inventar el profesor. Y entonces aquí es el parámetro de desempeño va a tener que ver con precisión, muy probablemente, ¿no? O precisión o detección temprana. Y aquí entonces, derivado de esto, el sistema debe proveer información sobre cambios de más del 1% respecto al parámetro de erosión costarricense que me acabo de inventar yo. No sé si esto queda completamente claro, porque hace rato no los dejo hablar. No sé si queda completamente claro o si es algo diferente. Perdón, si algo diferente. O si quedan todavía dudas por aquí. Vean, todo lo que estoy explicando antes de decirlo es el proceso con el cual ustedes van a llegar a los requerimientos del sistema. Que muchos de ustedes plantean requerimientos del sistema, pero ese es el proceso con el que llegan a los requerimientos del sistema. Ajá. Profe, a mí me quedan más dudas sobre todo de cómo llegamos nosotros a los MOP, que son, pienso yo, no sé, son muy técnicos. No sé si hay como parámetros generales para el tipo de satélite que vayamos a usar en los cuales podamos basarnos o dónde buscamos esa información, porque el resto, digamos, sí los entiendo, pero esos MOP, como son tan técnicos o son del punto de vista técnico, no sabría dónde buscar como información verídica, tal vez. Ok, pensá en esto. Daniel, ¿cuál es el proyecto tuyo? El del Mar Caribe. El del Mar Caribe. Ok, ¿qué es lo que quieren tus clientes? Lo que quieren es detectar la tasa a la que crecen las islas y la tasa, bueno, la velocidad con la que se desplazan. Ok, perfecto. Entonces, de hecho, no tenés que pensar tanto en términos ¿cómo te digo? No tenés que pensar tanto en términos de la implementación como tal, sino en términos del funcionamiento. Vos ya sabes, con lo que hemos aprendido en este curso, cómo los satélites se mueven en órbita, por ejemplo, y cosas por el estilo. Entonces, por ejemplo, ¿ellos qué quieren? El sistema debe detectar, vea que una medición de eficiencia es, el sistema debe detectar la tasa de crecimiento de las islas de basura, ¿verdad? Entonces, la medición técnica de desempeño va a tener que ver con precisión, digámoslo así. Entonces, perdón. Entonces, esas tasas de desempeño probablemente van a decir, el satélite debe poder medir cambios del área de la basura de tantos metros cuadrados. ¿Me explico? De hecho, todavía ni siquiera estamos pensando en la solución del satélite
y desde el punto de vista técnico no estamos pensando en la solución como tal, sino en específicamente el parámetro de crecimiento, qué es lo que haría ese satélite para hacerlo. No, en ese caso, por ejemplo, ustedes van a tener que decir qué tan preciso van a detectar ustedes el tamaño de la isla, o sea, los cambios de tamaño, ¿verdad? Y porque es tasa de crecimiento. Entonces, tasa de crecimiento, ustedes la van a medir en metros cuadrados, ¿verdad? Entonces va a ser la parte técnica, el TPM, va a ser crecimiento de metros cuadrados, por ejemplo. Y ahí ustedes van a decir cuál es su parámetro. Y el parámetro tiene más que ver con la necesidad del cliente, pero tiene que ver con implementación en el sentido de que van a decir, bueno, este es el parámetro. No sé si me explico. Entonces, ese es un parámetro. El parámetro es el crecimiento, pero van a ponerle un número y ese número tiene que ver con la necesidad que tenga ese cliente. Y, por ejemplo, hay otra necesidad que es detectar el movimiento. Entonces, ustedes tienen que decir, nosotros tenemos que detectar movimientos de mínimo tanto movimiento de la isla, por ejemplo, por día. O tenemos que detectar con una precisión de más o menos, qué sé yo, 1 kilómetro, movimientos de la isla cada día completo, o cada mediodía, o cada hora. Entonces, son cosas que todavía sí tienen que ver con la implementación, pero no tienen que ver necesariamente con saber acerca de satélites, sino de saber con las capacidades. No sé si siento completamente claro respecto a esto. Recuerde que esto parte de las necesidades, metas y objetivos, y tiene que ver con mediciones de cómo funcionalmente, qué es lo que el sistema va a hacer, no cómo todavía, sino qué es lo que va a hacer. ¿Me explico? Está un poquito más claro utilizando este ejemplo. Sí, profe, queda un poco más claro. Perfecto, Muchas perfecto, gracias. maravilloso. Creo que por ahí el trabajo de ustedes tiene que ver con necesariamente qué es lo que van a necesitar, por ejemplo, los NGOs que van a trabajar con esto. ¿Ok? Entonces, así una medición de efectividad cada medición de desempeño va a tener que ver con un parámetro y cada parámetro va a tener que ver con por lo menos un TMP y esos TMPs van a tener que ver con algunas cosas diferentes. O sea, cada uno de estos, un Key Performance Parameter puede tener que ver con 2 mediciones de técnicas de desempeño y con una sola medición de desempeño y así por el estilo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un Key Performance Parameter puede ser cumplido con uno o más de estos. Ahí vamos poco a poco. Ok, entonces, definición. Esto es como el proceso con el cual ustedes definen requerimientos. Entonces, definición de requerimientos. Hay 2 tipos de requerimientos. Unos son funcionales y otros son de desempeño. Un funcional es cuál es la función que debe ser ejecutada y el desempeño que también estamos desempeñando esta función. Por ejemplo, un requerimiento funcional es el sistema debe ser capaz de detectar las islas de basura que se encuentran en el Caribe. De desempeño, el sistema debe ser capaz de poder, vea el ejemplo que puse anteriormente, de detectar el movimiento, o sea, poder fotografiar una isla de basura con una resolución de tanto, ¿verdad? Entonces, cosas en ese sentido son el estilo. Aquí hay un ejemplo de requerimiento, un ejemplo de requerimiento sacado del libro de NASA. La misión inicial. El Cross Vector Controller, que es básicamente un controlador de hacia dónde se va a dar un impulso, debe proveer control del vehículo en el ángulo de pitch y en el ángulo de yaw. O sea, debe mover el vehículo de esta manera y de esta manera, ¿verdad? Eso es el statement. Entonces, requerimientos funcionales. El TVC debe poder mover el vehículo un máximo de 9 grados, entonces no es tanto, más menos 1 grado, esa es la precisión. Debe hacer gimbal del engine a una velocidad de 5 grados por segundo, más menos 3, o sea, ya me dijo, yo tengo que moverme para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, ¿ok?
Ahora me dijo, bueno, tengo que moverme máximo 9 para arriba, máximo 9 para abajo, con una precisión de 0.1, máximo 9 para un lado, máximo 9 para el otro, ¿ok? Eso es precisión. Ahora, ¿qué tan rápido? Tanto 5 grados por segundo o más o menos 0.3 grados, ¿ven? El otro, debe proveer una fuerza de 400.000 libras, más o menos 500 libras, es la cantidad de energía que hace, y debe responder con 20 Hz. O sea, esa es la respuesta, qué tan rápido el sistema está respondiendo a mis comandos. Ven que esto, la misión como tal, dice qué es lo que tenemos que hacer, pero esto lo dice cómo, ¿verdad? Dice cómo, dice muchas de las cosas de cómo. Este es un requerimiento muy preciso, evidentemente, y en el caso que nosotros vamos a trabajar requerimientos un poquito más generales, pero eso básicamente lo que estamos pensando. Entonces, como ustedes ven, Profe, nosotros, sí, entonces, bueno, sí, creo que por ahí me preguntan. Nosotros no tenemos que hacer requerimientos funcionales como tan específicos, tan científicos. no, eso es una cosa bastante avanzada, pero lo pongo como ejemplo, estudiándolo del sistema de ciclo de vida de NASA, pero vamos a ver, no tienen que ser tan precisos, pero tienen que ser precisos en cierta manera. Por ejemplo, ustedes todos están trabajando en proyectos que tienen que ver con observación de la Tierra y tienen que decir la precisión con la que la observan. Sí. Ok, está bien. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, vean, aquí estamos hablando del ámbito del cliente y aquí estamos hablando del ámbito de la implementación. Entonces, de la autoridad de la misión vamos a llegar a los objetivos de la misión, a los requerimientos de la misión, a donde vamos a tener varios requerimientos programáticos que tienen que ver con costo, horario, limitaciones y la clasificación de la misión. Y de ahí en adelante, nosotros vamos a trabajar con los requerimientos funcionales del sistema. Y después de eso, ya trabajaremos en la siguiente etapa con los requerimientos con los requerimientos, bueno, también trabajamos con requerimientos de desempeño del sistema y en la siguiente etapa vamos a trabajar directamente con los subsistemas. Y los subsistemas también los vamos a trabajar a nivel de requerimiento. Entonces, cuando ustedes ya plantean el sistema, ustedes dicen, bueno, ok, mi sistema va a necesitar una estación remota, va a necesitar una computadora, va a necesitar un sistema de control, va a necesitar esto y lo otro. Y entonces, lo que vamos a plantear en esa necesidad es los requerimientos. O sea, ¿qué quiere decir con requerimientos? Como que ustedes le dijeran a una, digamos, por ejemplo, le dijeran a una empresa que construye sistemas de control y le dicen, yo quiero hacer mi sistema de control tal cual cumpla tal cosa. No el diseño, sino el requerimiento como tal. Como les dije, tal cual como si nosotros estuviéramos haciendo una licitación, que usted dice, esto es lo que tiene que hacer y el requerimiento lleva a un producto que cumple con la meta que ustedes tienen. Esto es muy importante. Eso es el planteamiento de los requerimientos. Pero por ahora vamos a trabajar directamente en requerimientos del sistema. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo del requerimiento de proyecto IRASU. Lo pongo en inglés porque esa fue la manera en la que lo redactamos. El sistema IRASU debe poder permitir el entrenamiento de ingenieros en Costa Rica, ingenieras e ingenieros, en un proyecto, un ciclo de vida completa de un proyecto de ingeniería espacial, de acuerdo a un estándar reconocido internacionalmente. Nosotros trabajamos con este estándar de NASA, que es el que estoy enseñando hoy. Entonces, se cumplió. El proyecto debe mejorar las capacidades necesitadas para que el país se convierta en una entidad carbono neutral. Vean qué interesante este requerimiento. Este requerimiento nace de uno de los objetivos del proyecto. Uno de los objetivos del proyecto es que el proyecto tiene que tiene que relacionarse con un proyecto, con alguna necesidad país, alguna necesidad de la misión país. ¿Por qué la necesidad? Porque existía la necesidad de que el proyecto IRASU fuera visto como un proyecto útil para la sociedad. ¿Ok? Entonces, la necesidad es, el proyecto IRASU no solamente tiene que cumplir con el asunto de la parte espacial, sino que la sociedad como tal tiene que verlo como útil. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es trabajarlo con una misión relacionada a los objetivos de desarrollo de Costa Rica. ¿Cuál es el requerimiento? ¿Cómo se plantea el requerimiento? Que vamos a trabajar
con mejorar las capacidades para hacer el país carbono neutral. Entonces, el proyecto también debe permitir desarrollar capacidades para desarrollar proyectos de ingeniería espacial en instituciones costarricenses, y el proyecto debe usar el CubeSat estándar. Eso nos lo pusieron como requerimiento para diseñar la parte de vuelo. Entonces, algunas limitaciones, por ejemplo, estas limitaciones ustedes las pusieron hoy, ya muchas de ellas pueden ser ya fijadas, si son importantes, si ustedes las tienen claras. El proyecto no debe usar ningún componente que esté restringido por ITAR. Ustedes pusieron esas limitaciones o limitaciones equivalentes. El proyecto no debe usar componentes que limiten la participación de gente en NASA o providers. La nave espacial debe ser lanzada desde Japón. Esto nosotros no lo cumplimos. La nave espacial no fue lanzada desde Japón y esta limitación no era una limitación de JAXA. Nosotros pensamos que era una limitación de nosotros, pero efectivamente JAXA no necesariamente lanza los satélites desde Japón. La limitación real que nosotros teníamos es que la limitación real al final que nosotros teníamos, o sea, esto estaba equivocado y uno cuando plantea los proyectos hace esas equivocaciones. The spacecraft launch should be in charge of JAXA. Esta era la verdadera limitación, porque nosotros estábamos trabajando con una universidad japonesa que iba a hacer todo el testing, y debido a que estábamos trabajando con una universidad japonesa para hacer todo el testing, el satélite debía ser lanzado por JAXA. Pero ser lanzado por JAXA y ser lanzado desde Japón son cosas diferentes. Entonces, yo quiero que ustedes vean esto, que cuando se plantea un proyecto que verdaderamente se va a ejecutar en la vida real, hay cosas que siempre se corrigen, porque las metas no fueron realmente planteadas buscando la verdadera necesidad. Entonces, la validación de los requerimientos, lo que ustedes van a hacer para la próxima clase es trabajar en los requerimientos del sistema completo. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? ¿Están los requerimientos escritos correctamente? ¿Son técnicamente correctos? ¿Satisfacen a los clientes? ¿Son factibles? Y si son redundantes o sobreespecificados. Básicamente, lo que vamos a hacer, verificar, es validar las necesidades y objetivos de la misión. Entonces, lo que voy a hacer yo es ver los requerimientos de la misión, satisfacen las necesidades, es la misión posible, y eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Va a tener los requerimientos de la misión, requerimientos científicos. Esto es a veces un poco complicado de decir, ¿verdad? Es como cuáles son las necesidades específicas, pero bueno, esto de requerimientos científicos, pensémoslo si hay alguna necesidad. Por ejemplo, en la misión, por ejemplo, de basura plástico, hay que detectar la basura, pero, por ejemplo, puede decir, bueno, un requerimiento científico es diferenciar cierto tipo de plástico de otro tipo de plástico, por ejemplo. Definición de la frase de necesidad de la misión. Recuerden que la necesidad es una sola frase, que la vimos hoy y que hoy tiene, y la próxima clase tiene que quedar fija. La misión es necesaria porque tal cosa. Creo que a alguno de los grupos les mencioné que teníamos que trabajar en esa frase. La frase de la necesidad de la misión tiene que quedar fija ahora. Criterios de evaluación de la misión. Esta cosa me hace correcciones en inglés. Misión. Top level, ¿verdad? Que es básicamente cómo vamos a saber si la misión se logró. El requerimiento del sistema preliminar, porque ya los requerimientos de la misión como tal ya son finales y los hicimos en la clase pasada. Ahora son los requerimientos del sistema los que estamos trabajando. Este es verdaderamente el producto más importante, porque todo esto anteriormente ya lo hemos trabajado. Y esto, Trait and Analysis Results, se hace en la misión, pero nosotros no tenemos tiempo para hacer esto, y es básicamente verificar, hacer análisis para ver si el sistema como tal puede hacer algunas cosas, pero eso lo vamos a hacer para diseño preliminar. Entonces no se preocupen por esta específica cosa, en este caso, por favor. Y esas son las herramientas con las que les recomiendo trabajen. How to Write a Good Requirement Checklist, que está en el apéndice C del NASA Systems Engineering Handbook. El Requirements Verification Matrix en el apéndice D. Y hay otra cosa que se llama el Expanded Guidance for NASA Systems Engineering. Y la sección es 6.7.2.6.2. Tiene secciones
como bastantes secciones. Entonces, ahí en esa sección en específico habla acerca de cómo trabajar, cómo hacer requerimientos. O sea, básicamente lo que tenemos que hacer es requerimientos para este caso, requerimientos de sistema. Muy bien. No sé si hay preguntas finales respecto a esta clase. Si está completamente claro lo que vamos a hacer ahora. Como ustedes se dieron cuenta, recuerden que igual esta parte ustedes la van a hacer, yo la voy a corregir y ese es el aprendizaje activo con el que nosotros vamos a trabajar. Profe, una consulta. Sí. Esos requerimientos, perdón si ya lo mencionó, pero ¿se desarrollan por las secciones que vimos o al final lo que se tiene es un único requerimiento que engloba todo? No, son Digamos. varios requerimientos. No puede ser un único requerimiento. No, perdón. Pensándolo en un requerimiento individual, que estamos hablando de un requerimiento individual, para llegar a ese requerimiento final hay que pasar por todas las fases que ya vimos y por los KPP, el MOP. Pues esa es la manera en la que los grupos de trabajo lo trabajan para que el requerimiento esté bien escrito. Esa es la recomendación, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, el producto es el requerimiento, el proceso para llegar al requerimiento es ese. Ok, y ese proceso igual hay que presentarlo. No en la presentación. Es importante que si ustedes quieren referirse a ese proceso, decir, bueno, la medida técnica de desempeño de este requerimiento es tal, o si les ayuda a explicar por qué el requerimiento, de dónde viene el requerimiento, maravilloso. Pero lo importante es que el requerimiento esté bien hecho. Ok, perfecto. Por allá. Sí quedaría muy completo si ustedes dicen, bueno, este requerimiento viene de esto y esto y esto y esto y esto y esto y lo presentan en el informe final. Podría ser un poco largo, pero podrían hacerlo resumido. Pero digamos, es como ustedes están sentados en Zoom ahora y ustedes dicen, bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, entonces dicen, bueno, ¿cuál es la necesidad del cliente? Es tal que nosotros planteamos. Bueno, ok, ¿cuál es la medición cómo vemos esos requerimientos desde el punto de vista del cliente? ¿Qué es lo que tenemos que medir? ¿Verdad? Y a veces una necesidad del cliente puede implicar diferentes cuestiones de desempeño, ¿verdad? Una puede ser tiempo de medición, otra puede ser resolución y cosas por el estilo. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Profe, y en términos de presentación, ¿continuamos con la presentación de hoy, digamos, y le agregamos esas diapositivas o preferiblemente hacemos otra? Si ustedes le agregan más dispositivas a la presentación de hoy, no vamos a terminar, ¿verdad? La presentación de hoy, lo que ustedes presentaron hoy, en la próxima presentación es importante que esa información esté, pero de manera resumida, Ok. ¿verdad? O sea, como quien dice, lo que presentaron ustedes hoy, como esta es la meta, la misión, estos son los objetivos, no la van a presentar con ese nivel de detalle, porque la presentación sí tiene que ser corta. No es que cada presentación va a ser un acumulado, porque la presentación final que dura, qué sé yo, media hora, por ahí, si ustedes acumulan todo el tiempo que duran todas esas presentaciones, pues no, ¿verdad? Sí tienen que tener una buena capacidad para poder abstraer los conceptos, que quede claro, ¿verdad? Es importante, pero sí, por favor. Que no sea toda la presentación de hoy y más, algo más. ¿Está bien? Perfecto. Pura vida. Profe, esta clase usted la sube, bueno, hoy o mañana, no sé. Sí, por supuesto. Hoy me toca trabajar tarde. Apenas esté lista esta clase que la estoy grabando en línea, la subo de inmediato. Entonces esto debería ser subido pronto en el canal, ¿verdad? Ok, gracias. Pura vida. Buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, gente. El trabajo que han hecho ustedes en este tema ha sido realmente bueno. Se los agradezco mucho. Veo que están muy motivadas, muy motivados. Yo espero que sigan con este nivel de motivación y creo realmente que vamos a hacer un muy buen producto. Muchísimo éxito con este trabajo y nos veríamos el jueves para ver la presentación de la segunda parte. Creo que tengo algo en el chat. Perdón. Ok, ok, listo. Creo que podemos
El jueves sacarle bastante provecho al tema. El jueves sí podemos empezar a partir de las 4 de la tarde y nos veríamos entonces ese día. Muchísimas gracias a todas y todos. Yo me voy a quedar por acá conectado porque alguien tiene que hacer una consulta. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Gracias, que vaya bien. Gracias, profe. Gracias, que les vaya bien. Vamos a dejar de grabar. ¿Dónde estás? Profe, una consulta, tal vez antes. La definición de misión, más allá de la definición de requerimientos, si ustedes se dan cuenta, muchas de las cosas que nosotros hicimos en la primera clase, que fue la definición de requerimientos, tuvo que ver mucho con la definición de misión. Y es que el ciclo de proyectos de vida de NASA tiene mucho de, como lo vimos anteriormente, que en la primera parte se hace un diseño preliminar y en la segunda etapa se hace un diseño final. Entonces, por ejemplo, en esta primera etapa, nosotros, como ustedes hicieron una presentación, evaluamos las cosas, discutimos y en la segunda parte, pues, se hace la presentación final. Entonces, nos encontramos directamente, definimos la propuesta de la misión. Básicamente, les puedo decir con toda confianza que lo más importante de la prefase A era tener una propuesta y una misión. O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde nos vamos a enfocar? Y debo decir con mucha alegría que los 3 grupos tienen la propuesta de la misión aceptada. Entonces, pueden trabajar sobre el concepto que ustedes han elegido. Creo que no hacen falta grandes modificaciones al concepto. Vamos a ver. Respecto a esto, creo que tal vez la única observación que podría hacer es respecto al tiempo de operación del sistema. Con el tiempo de operación, tal vez es importante justificarlo un poquito más. Yo sé que pueden decir 1 año, 2 años o algo por el estilo. Si son de 1 año, probablemente es una muestra de concepto, ¿verdad? Porque usualmente las misiones ya muy avanzadas son de más años. Pero si es 1 año, pueden decir que es una prueba de concepto o cosas por el estilo. 2 años está bien y ahí vamos a ver qué órbitas nos sirven, ¿verdad? Recuerden, vean que hay ciertos balances, tratando de traducir correctamente la palabra trade-off en inglés, que son interesantes en el concepto de misión con lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, entre más altitud tenga el satélite, mayor es el tiempo de operación, pero entre más altitud tenga el satélite, más va a ser el campo de visión de la cámara, pero menor va a ser la resolución, ¿verdad? Entonces, hay cosillas que hay que tomar en consideración. El día de hoy vamos a definir los requerimientos de la misión. Ya ustedes definieron la propuesta de misión, meta y cosas por el estilo. La idea de hoy es ver los requerimientos de la misión y que es lo que llamamos Mission Definition Review. Entonces, en Mission Definition Review, después de nosotros ver el Mission Concept Review, que fue visto hoy, ¿verdad? Y aprobados, salvo ciertas consideraciones, vamos a trabajar ya en el Mission Definition Review, que básicamente es un proceso muy parecido al proceso con el que nosotros estamos trabajando. Hay que refinar los requerimientos de alto nivel, que es básicamente lo que hicimos hoy. Si ustedes se dan cuenta aquí, no sé si ustedes lo ven, dicen las necesidades de la misión, objetivos y metas, las partes científicas de misión, las instrucciones, las guías. O sea, que si ustedes se dan cuenta, estamos siguiendo precisamente lo que dice NASA, que es hacer el Mission Concept Review, que lo hicimos hoy, y ahora con las observaciones que nosotros tenemos, ustedes refinan esto. Refinan el concepto de operación, además, y entonces definen los criterios de evaluación, y aquí entonces entramos en la parte de, ¿cómo se llama? Creo que acaba de temblar un poquito. Fue un jalonazo, ¿lo sintieron ustedes? ¿O será que este edificio se va a caer? Yo sí, profe. Claro, si están en Guanacaste no lo sienten, ¿verdad? O en la zona sur, no sé.
A no ser que el temblor haya sido más fuerte en otro lado. Sí, acá, yo acabo de sentir un jalonazo. Por dicha no hice la de Guy Paez, ¿verdad? Yo estoy entre los ríos y sí lo sentí, profe, por si acaso. Sí, sí, eso es bastante cerca de acá. Sí, es que yo vivo ¿cómo es? Un tercer piso, entonces tal vez, pero sí fue un jalonacillo de un segundo, entonces no hay ningún problema. Ok, entonces después de eso vamos a trabajar en la parte de definir la parte de emisión, que es lo que vamos a discutir hoy. Entonces, la idea es esta. Ya nosotros trabajamos en la parte de estudios conceptuales y entonces ahora vamos a desarrollar una propuesta de arquitectura de emisión o de sistema que sea creíble básicamente y que va a responder a las cosas que nosotros hicimos hoy. Va a responder a las expectativas, requerimientos y limitaciones del proyecto, incluyendo los recursos. Se redefinen los resultados de la prefase A, como les dije, optimizando el concepto de la misión, y vamos a llegar al punto de Mission Definition Review. Ese es el punto que vamos a llegar, MDR. Entonces, como ustedes ya ven, nosotros estábamos acá partiendo de las expectativas de nuestros posibles clientes para desarrollar necesidades, limitaciones, la manera en la que vamos a evaluar si algo está exitoso o no, el concepto de operación, y ahora vamos a empezar a trabajar en la iteración de los requerimientos, donde vamos a verificar cuáles son los requerimientos funcionales, de desempeño, interfaces operacionales, de seguridad y facilities, etcétera, ¿verdad? Y aquí vamos a ver si vamos a definir requerimientos, si validarlos, si están bien, entonces todo bien, si no, pues vuelven. Y si cumple con el concepto de operación, vean que el concepto de operación es muy importante. Si no cumple con el concepto de operación, vamos a tener que iterar de vuelta. Y después de eso vamos a continuar con la siguiente etapa. Entonces, vamos a verificar la factibilidad y deseabilidad del sistema sugerido y establecer la base de la compatibilidad con planes estratégicos y organización ejecutora. O sea, vamos a decir, bueno, ya dijimos cuál es nuestra misión, ya dijimos por qué es necesaria, ya dijimos qué es lo que queremos hacer. En esta fase vamos a definir si lo que nosotros queremos hacer es posible. Es posible. Porque si ustedes se dan cuenta, la primera fase es estudio de conceptos, o sea, estudiamos conceptos, que son conceptos importantes, que por qué hacerlos, y en esta parte es desarrollo del concepto y tecnológico. Entonces, vamos a desarrollar el concepto final de la misión. Vamos a definir requerimientos a nivel de sistema. De hecho, muchos de ustedes, si no, creo que todos los grupos ya definieron requerimientos a nivel de sistema, pero vamos a refinar estos requerimientos, porque los requerimientos a nivel de sistema, yo siempre les digo a la gente, vean, imagínense que ustedes son la gente que está haciendo una licitación, ¿verdad? Y en esa licitación, ustedes tienen que plantear cuál es la función que ustedes quieren sin decir cuál es la solución tal cual, la implementación de la solución. Entonces, imagínense, por ejemplo, que ustedes están licitando, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, que ustedes están licitando un puente y entonces ustedes dicen, yo necesito que exista un sistema en este río, imagínense el río Grande de Terraba, que es gigantesco, que permita que los automóviles pasen del punto A al punto B. Y usted lo que quiere es un puente, ¿verdad? Pero con ese requerimiento tal cual está, ustedes pueden recibir un ferry, ¿verdad? Y cuando ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, la licitación más barata es la que va a recibir la licitación como tal, va a ser la persona, va a ser el grupo que va a recibir el dinero para implementarlo. Entonces, la persona que implementa un ferry definitivamente va a ganarle a todas las personas que propongan un puente. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando plantean los requerimientos a nivel de sistema, tienen que ser requerimientos tan fuertes que independientemente de cuál es la solución, ustedes logren lo que quieren lograr. Y esto es fundamental. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, yo quiero, bueno, digamos el ejemplo del Tempisque. Yo no sé, ustedes están muy jóvenes para recordar el ferry, el Tempisque. Bueno, pero imagínense en esto. Nosotros queremos un sistema
que permita cruzar el puente del Tempisque a la altura de, no sé cómo se llama ese lugar, a cierta altura del río, que se conecte con esta carretera y que permita que pueda ser hecho por los automóviles de manera independiente y no dependa de otro sistema y que permita un paso de cierta cantidad de automóviles por hora o lo que fuera. O sea, que sea por ejemplo, podrían decir que sea un sistema pasivo que dependa únicamente del movimiento propio de los automóviles. Entonces, bueno, ya es un puente, ¿verdad? O sea, no, es imposible, es prácticamente imposible hacerlo con un sistema diferente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si a mí me dijeran, o pensemos en algo bien divertido, si a mí me dijeran, necesitamos un sistema que nos permita salir, si usted tiene un carro, cualquier carro que esté en el centro de San José, o sea, en la cuadra que está alrededor del Parque Central, usted debería estar en el aeropuerto Juan Santamaría en 20 minutos con su carro. Si usted le dice, usted debería permitirle a alguien que esté en el aeropuerto de Santa María, podría poner un tranvía, o podría poner un helicóptero, podría poner un avión, o podría poner algo que lo lleve al Juan Santa María a usted. Si usted dice que permita en automóvil estar en el Santa María, usted podría aumentar la prioridad, usted podría crear una mejor carretera con un sistema de semáforos que permita que los automóviles lleguen en 20 minutos, o usted podría hacer un túnel bajo la tierra de San José, como lo está queriendo hacer la gente de Boring Company, esta empresa de Elon Musk, y donde ponga el carro y el carro se monte o usted, lo que fuera. ¿Sí me explico? Esto es muy importante. Los requerimientos a nivel de sistema tienen que, si se solucionan, o sea, tienen que ser requerimientos que están planteados de tal manera que si los requerimientos se cumplen, se cumple la meta. Entonces es muy importante. Aquí vamos a tener que definir las necesidades de desarrollo tecnológico. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si en una misión se requiere algún tipo de cámara que no existe y que tenemos que desarrollar, tenemos que definirlo. Usualmente en los proyectos en que estamos trabajando vamos a trabajar con tecnología que tiene TRL de 9. Eso es lo típico que vamos a utilizar y por lo tanto los desarrollos tecnológicos no van a ser necesarios, pero puede ser que sean necesarios. Por ejemplo, hubo un grupo que alguna vez planteó una misión para poder probar un radar que NASA tenía para poder monitorear basura espacial en el espacio. Entonces la necesidad tecnológica era que el radar estuviera listo, por ejemplo, por decir algo. Aquí desarrollar los planes de manejo técnico de la misión, porque esta cosa siempre me lo tiene en inglés, ¿verdad? Esto es sin la X y acá. Desarrollar los planes de manejo técnico de la misión tiene que ver mucho con quién va a hacer qué, pues, ese tipo de cosas, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿qué es lo que estamos en la fase A? Vean esto. Ya nosotros hicimos esto, las expectativas iniciales de los socios, el concepto de operación, las estrategias de soporte y las medidas de efectividad. Las medidas de efectividad es algo que nosotros tenemos que definir en este momento. Las medidas de efectividad voy a hablar ahorita. Y con esto vamos a llegar a los requerimientos técnicos validados. Esta es la salida cuando nosotros terminamos parte A. Las mediciones de desempeño y las mediciones técnicas de desempeño. Entonces, vamos a esto. Esto es básicamente lo mismo que estoy diciendo, ¿verdad? Son los pasos con los que ustedes pueden trabajar esto, que es analizar el problema, definir las limitaciones de producto y diseño, definir ¿cómo se llama? Lo que nosotros esperamos, básicamente. Entonces, todo esto a la larga, lo que nos está diciendo es que tenemos que seguir un proceso donde nosotros los requerimientos, en inglés los ponemos en un shall statement, o sea, en español la traducción básicamente sería decir, el sistema debe tal cosa, el sistema debe tal otra, y a eso es lo que me refería cuando estábamos planteando la parte de requerimientos a nivel de sistema. Son cosas que el sistema debe hacer para cumplir con la meta, y eso es lo más importante. Entonces, la entrada, medidas de efectividad.
Las medidas de efectividad son definidas por el cliente para que el proyecto sea considerado un éxito. Entonces, por ejemplo, una medida de efectividad. Una nave espacial que es capaz de ser habitada o tripulada por humanos que pueda establecer y mantener una órbita lunar. Eso es un requerimiento. Entonces, si usted hace una cápsula que pueda hacer eso, genial. Una habilidad para soportar una misión de 180 días, ¿verdad? Eso es una medida de efectividad. La vida operacional del satélite debe ser de al menos 10 años. Por ejemplo, algunas de las cosas que ustedes pusieron son efectivamente muy relacionadas con medidas de efectividad. Datos válidos deben ser obtenidos acerca de la velocidad de una partícula, por ejemplo. Eso es una medida de efectividad. O esta que es muy interesante para una misión tripulada, establecer la presencia permanente de 5 humanos en órbita lunar en 2020. Entonces usted puede hablar de una misión, puede decir que va a lanzarlo con 5 cohetes, con un cohete, con colaboración internacional, con no sé lo que fuera, pero la final, una medida de efectividad es algo que esté escrito en el lenguaje del socio, del cliente, de la persona interesada en la misión, que le dice a la persona, es como una lista de deseos, desde el punto de vista funcional, que nosotros estamos cumpliendo con lo que ellos querían. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, voy a pensar en una medida de efectividad posible y por favor, pienso quiero que no me la tomen la palabra, sino como pensando en voz alta, para cada una de las misiones que ustedes tengan. Por ejemplo, si la gente de basura en el mar, vamos a ver, detección de la creación de, qué sé yo, de islas de basura de más de 10 metros de diámetro, por lo menos máximo 2 o 3 días después de que las mismas han sido formadas. Eso es, digamos, pues estoy inventando, ¿verdad? Porque no sé cuál es el requerimiento. O para las islas de basura de más de 100 metros de diámetro, no sé, es que no sé el tamaño de ellas, ustedes son los que saben. Para las islas de basura de más de 100 metros de diámetro, movimientos de más de 500 metros deben ser detectados de manera diaria, qué sé yo, cosas por el estilo. En el caso de la detección de tala forestal, cualquier tala forestal que se realice por periodos que corte más de, qué sé yo, 50 metros cuadrados debe ser detectada con máximo un día de duración, máximo un día después de que fue iniciada, por ejemplo. Máximo mediodía, máximo 5 horas, no sé. Para la gente de erosión, por ejemplo, no sé cómo se mide la erosión, ustedes me pueden explicar, ahora que lo pienso, valdría la pena que ustedes expliquen a la gente cómo se mide la erosión, porque uno sabe qué es la erosión, pero cómo se mide la erosión, o sea, ¿qué evalúan ustedes? Si evalúan la inclinación de la montaña o el material que se ve o cualquiera de esas cosas, tal vez sería importante porque para el caso forestal es como un poquito más transparente, ¿verdad? Que es tala, o sea, pero la parte de erosión, cómo se mide, podría ser interesante que ustedes la planteen. Igual que la de las islas, cuáles islas son importantes y cuál es la parte importante. Pero para la parte de erosión, por ejemplo, si en la erosión se mide inclinación, cambios de inclinación de 1 centímetro, de 1 grado en montañas de más de, qué sé yo, no sé, se me ocurre, de 200, 300 metros de inclinación de más de, qué sé yo, de 30 grados, digamos que 30 grados es algo que genera erosión. Inclinaciones de más de 30 grados, cualquier inclinación cualquier cambio de más de 1 centímetro debe ser detectado, no lo sé. Esa erosión está un poquillo lejos de mi tema y creo que valdría la pena que ustedes logren explicar cómo se mide, cómo es que se mide esto. Para todos es importante. Ok. Entonces, hay medidas cuantitativas y medidas cualitativas. Las medidas cuantitativas son las medidas Measurement of Performance,
¿verdad? Que son las mediciones de desempeño. Y las cualitativas son, que son las Technical Performance Measurements, mediciones técnicas de desempeño. Entonces, vamos a hablar de las cuantitativas. Las mediciones de desempeño, mediciones de medition performance, básicamente lo que buscan es que cada uno o más de las medidas de efectividad son satisfechas. Las mediciones de desempeño es para saber si algunas de las medidas de efectividad son satisfechas. Entonces, por ejemplo, mediciones de desempeño. Detectar la isla cada tanto, y en la medición de desempeño se detectaron cuando se movían o no sé, lo que fuera, por ejemplo. Están establecidas en términos del desarrollador, ¿verdad? Estas están establecidas, las medidas, perdón, creo que estoy confundiendo un poquito. Las medidas de efectividad están establecidas en términos del cliente, ¿ok? Las medidas de desempeño están establecidas en términos del desarrollador de la misión. Entonces vean qué ejemplo muy interesante. Vean, por ejemplo, aquí dice la velocidad de una partícula y aquí dice proveer capacidad para conducir observaciones en un rango de longitud de onda entre 3 y 10 micrones. Imagínense que usted está midiendo una partícula y esto es la validación del cliente y esto es lo que ustedes están diciendo. Proveer capacidad para mantener los compartimientos de tripulación una presión atmosférica de tanto. Ven que esta medida de desempeño es una de las medidas con las que se cumple una de las medidas de efectividad, que es Capable of Human Occupation. Capable of Human Occupation es lo que le importa al cliente y nosotros como implementadores decimos Human Occupation means cierta presión atmosférica, cierto tipo de oxígeno o cierto tipo de aire, que sea una combinación de oxígeno nitrógeno, ¿qué se ocupa para que usted tenga un humano, una persona metida entre un tubo completamente sellado y que esa persona pueda seguir viviendo? Cosas por el estilo. Entonces, aquí el requerimiento de efectividad es que siga viviendo y aquí, ¿cómo lo vamos a lograr? Por ejemplo, la desviación estándar de las velocidades está entre un sigma para el shuttle system, ¿verdad? El sistema va a proveer 100 horas de computación ininterrumpida. Son medidas de desempeño. Y las medidas técnicas de desempeño se refieren a, por ejemplo, básicamente desempeño en términos numéricos, seguridad, disponibilidad, etcétera, cosas de ese tipo. Entonces, las medidas técnicas de desempeño son cuáles son las maneras en las que nosotros vamos a valorar esto. Por ejemplo, desempeño, la cantidad total de datos, seguridad, cuál es la probabilidad de pérdida de la tripulación, la probabilidad de la pérdida de la misión. Entonces, por ejemplo, spacecraft is capable of human occupation es la medida de efectividad. Medida de desempeño, por ejemplo, provide capability to maintain crew compartment atmospheric pressure al tanto o cuestiones de ese tipo. Y cuando hacemos la medición técnica de desempeño, estamos hablando de la posibilidad de que, por ejemplo, qué tan bien va a funcionar. Entonces, por ejemplo, atmospheric pressure va a funcionar va a fallar 1 out of 10,000. Solo una vez en 10,000 va a fallar el sistema. Una vez en 100,000. Esto obviamente para el caso de nosotros es un poco difícil de calcular, pero las medidas de desempeño tienen que ver con cómo lo hacemos y las medidas técnicas de desempeño es que también podemos asegurar este tipo de cosas. Esto es importante, por ejemplo, porque ningún sistema es completamente infalible, pero los sistemas son diseñados para tener cierta infalibilidad. Entonces es importante esto. Ok, entonces, cuando nosotros tenemos las mediciones, vamos a ver, partimos de ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Estas son las medidas de efectividad.
Las medidas de efectividad pasan de la necesidad, objetivos y metas. Entonces, estos son needs, goals y objectives. ¿Verdad? Estas son las cosas que vemos hoy. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a pasar a las medidas de efectividad. Que las medidas de efectividad son la manera en la que ustedes llevan la lista, qué sé yo, digamos a la gente que está trabajando en el SINAC, o sí, ¿verdad? Que está trabajando con la gente de monitoreo de tala. Llegan y dicen, bueno, nosotros, gente, la medida de efectividad es que nosotros vamos a detectar una tala de cierto tamaño en cierta, ¿cómo se llama? En cierto tiempo, ¿verdad? Entonces ustedes, ok, perfecto. Y la medida de desempeño es que ustedes dicen, ah, bueno, esta cámara tiene una resolución, cada píxel de la cámara tiene una resolución de 1 metro por 1 metro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes dijeron, vamos a detectar cuando se cortan más de 10 metros por 10 metros. Ok, perfecto. Entonces, después en la medida de desempeño suya, usted dice, bueno, el píxel es 1 metro por 1 metro. Y en esta parte, ustedes dicen, bueno, ¿qué tan efectivo es esto? Por ejemplo, si ustedes tienen un rango de, ¿cómo les digo? Si ustedes tienen una cámara de luz visible, ustedes dicen, bueno, esto se logra solamente cuando no hay nubes. Esto se logra el 95% del tiempo. Esto se logra cuando el sistema, el buffer de fotografía no está saturado o no sé, cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, los Key Performance Parameters son básicamente la manera en las que las medidas de desempeño van a ser medidas. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que yo les estoy dando, espero no estarlos enredando mucho. En este ejemplo, si cuando uno dice espero no estar enredando mucho es porque sabe que uno está enredando a la gente, ¿verdad? Ok, no importa. Creo que el ejemplo va a quedar bonito. Entonces, por ejemplo, usted dice, en la medición de desempeño es que ustedes van a detectar una tala que sea de más de 10 por 10 y que ocurra, o sea, máximo en un día de que pase. Entonces, eso es lo que esta gente quiere, ¿verdad? Entonces, Key Performance Parameters van a ser resolución temporal, y resolución espacial. Entonces, la medida de desempeño, como ustedes dicen que es 10 por 10, para detectar un 10 por 10 ustedes necesitan un tamaño de píxel mucho menor que eso. Entonces, ustedes dicen, bueno, el tamaño de píxel de mi satélite va a ser que cada píxel va a representar 1 metro cuadrado, por ejemplo. Entonces, una medida de desempeño que se refiere a uno de los parámetros de desempeño, que es la resolución espacial. Y vamos a pasar por el área de interés, qué sé yo, 3 veces por día. ¿Ok? Entonces, las medidas técnicas de desempeño acá, ustedes van a decir, bueno, esto es solamente en luz visible, solo va a funcionar de día y cosas por el estilo. Y entonces por ahí anda ese proceso donde a partir de todo este proceso que ustedes están trabajando es que ustedes desarrollan los requerimientos del sistema. Esto que yo les estoy describiendo no es que ustedes tienen que decir cuáles son las medidas de Key Performance Parameters, las mediciones de performance. Ese es el proceso que ustedes tienen que seguir para poder hacer el requerimiento, y el requerimiento debe cumplir todo esto. Entonces, ejemplo, una medición de efectividad. El sistema de datos no debe fallar cuando se están procesando funciones críticas del sistema. ¿Ok? Esa es la medición de efectividad. El parámetro clave es fiabilidad. Si ustedes ven, esto se refiere, no debe fallar, se refiere a fiabilidad. Por ejemplo, un parámetro puede ser fiabilidad, otro puede ser seguridad, otra puede ser capacidad de almacenamiento, otro puede ser, no sé, velocidad de datos, lo que fuera. Entonces,
La medición de desempeño, que la derivamos de la medición de efectividad en lenguaje del implementador, es el siguiente. El sistema debe proveer las funciones de computación ininterrumpida por al menos 100 horas. Ven que esto está planteado en el lenguaje del cliente, y esto es la manera en la que el implementador va a lograr la meta que el cliente necesita respecto al sistema. Y la medida técnica de desempeño, que fue la que nosotros usamos para crear la medida de desempeño, es la tasa de fallos. O sea, vean esto. La medida de efectividad es lo que quiere el cliente. Nosotros como implementadores vamos a tener una medida de desempeño basada en el parámetro que los implementadores quieren, y nosotros definimos cómo esa medida de desempeño cumple con ese parámetro. Entonces, ustedes dicen, el sistema no debe fallar. Y nosotros, la medida en la que no vamos a fallar, la que decidimos fue la tasa de fallos. Vean el ejemplo de hecho voy a utilizar el ejemplo de esta parte de la erosión. Yo no sé cuál es la medida de desempeño para medir erosión. Yo no sé si es el color de la cosa, o la inclinación, o cambios, o por ejemplo, no sé, se me ocurre a mí, que si el perfil de la montaña era este, y el día de mañana fue este, y el día de pasado mañana fue este, porque no es una sola inclinación, ¿verdad? Que la diferencia entre la línea blanca y la línea roja se mide con un cierto parámetro, que es el parámetro de erosión costarricense, PEC, ¿verdad? Entonces, parámetro de erosión costarricense. Entonces, ustedes dicen, ¿qué es lo que nosotros queremos? Detectar erosión. ¿Cuál es la medida técnica de desempeño? El parámetro de erosión costarricense que se acaba de inventar el profesor. Y entonces aquí es el parámetro de desempeño va a tener que ver con precisión, muy probablemente, ¿no? O precisión o detección temprana. Y aquí entonces, derivado de esto, el sistema debe proveer información sobre cambios de más del 1% respecto al parámetro de erosión costarricense que me acabo de inventar yo. No sé si esto queda completamente claro, porque hace rato no los dejo hablar. No sé si queda completamente claro, o si es algo diferente. Perdón, si algo diferente. O si quedan todavía dudas para aquí. Vean, todo lo que estoy explicando antes de decirlo es el proceso con el cual ustedes van a llegar a los requerimientos del sistema. Que muchos de ustedes plantean requerimientos del sistema, pero ese es el proceso con el que llegan a los requerimientos del sistema. Ajá. Profe, a mí me quedan más dudas sobre todo de cómo llegamos nosotros a los MOP, que son, pienso yo, no sé, son muy técnicos. No sé si hay como parámetros generales para el tipo de satélite que vayamos a usar, en los cuales podamos basarnos, o dónde buscamos esa información, porque el resto, digamos, sí los entiendo, pero esos MOP, como son tan técnicos o son del punto de vista técnico, no sabría dónde buscar como información verídica, tal vez. Ok, pensá en esto. Daniel, ¿cuál es el proyecto tuyo? El del Mar Caribe. El del Mar Caribe. Ok, ¿qué es lo que quieren tus clientes? Lo que quieren es detectar la tasa a la que crecen las islas y la tasa, bueno, la velocidad con la que se desplazan. Ok, perfecto. Entonces, de hecho, no tenés que pensar tanto en términos ¿cómo te digo? No tenés que pensar tanto en términos de la implementación como tal, sino en términos del funcionamiento. Vos ya sabes, con lo que hemos aprendido en este curso, cómo los satélites se mueven en órbita, por ejemplo, y cosas por el estilo. Entonces, por ejemplo, ¿ellos qué quieren? El sistema debe detectar, vea que una medición de eficiencia es, el sistema debe detectar la tasa de crecimiento de las islas de basura, ¿verdad? Entonces, la medición técnica de desempeño va a tener que ver con precisión, digámoslo así.
Entonces, perdón. Entonces, esas tasas de desempeño probablemente van a decir, el satélite debe poder medir cambios del área de la basura de tantos metros cuadrados. ¿Me explico? De hecho, todavía ni siquiera estamos pensando en la solución del satélite y desde el punto de vista técnico no estamos pensando en la solución como tal, sino en específicamente el parámetro de crecimiento, que es lo que haría ese satélite para hacerlo. No, en ese caso, por ejemplo, ustedes van a tener que decir qué tan preciso van a detectar ustedes el tamaño de la isla, o sea, los cambios de tamaño, ¿verdad? Y porque es tasa de crecimiento. Entonces, tasa de crecimiento, ustedes la van a medir en metros cuadrados, ¿verdad? Entonces va a ser la parte técnica, el TPM, va a ser crecimiento en metros cuadrados, por ejemplo. Y ahí ustedes van a decir cuál es su parámetro. Y el parámetro tiene más que ver con la necesidad del cliente, pero tiene que ver con implementación en el sentido de que van a decir, bueno, este es el parámetro. No sé si me explico. Entonces, ese es un parámetro. El parámetro es el crecimiento, pero van a ponerle un número y ese número tiene que ver con la necesidad que tenga ese cliente. Y, por ejemplo, hay otra necesidad que es detectar el movimiento. Entonces, ustedes tienen que decir, nosotros tenemos que detectar movimientos de mínimo tanto movimiento de la isla, por ejemplo, por día. O tenemos que detectar con una precisión de más o menos, qué sé yo, 1 kilómetro, movimientos de la isla cada día completo, o cada mediodía, o cada hora. Entonces, son cosas que todavía sí tienen que ver con la implementación, pero no tienen que ver necesariamente con saber acerca de satélites, sino de saber con las capacidades. No sé si estoy siendo completamente claro respecto a esto. Recuerde que esto parte de las necesidades, metas y objetivos, y tiene que ver con mediciones de cómo funcionalmente, qué es lo que el sistema va a hacer, no cómo todavía, sino qué es lo que va a hacer. ¿Me explico? Está un poquito más claro utilizando este ejemplo. Sí, profe, queda un poco más claro. Perfecto, Muchas perfecto, gracias. maravilloso. Creo que por ahí el trabajo de ustedes tiene que ver con necesariamente qué es lo que van a necesitar, por ejemplo, los NGOs que van a trabajar con esto. ¿Ok? Entonces, así una medición de efectividad cada medición de desempeño va a tener que ver con un parámetro y cada parámetro va a tener que ver con por lo menos un TMP y esos TMPs van a tener que ver con algunas cosas diferentes. O sea, cada uno de estos, un Key Performance Parameter puede tener que ver con 2 mediciones de técnicas de desempeño y con una sola medición de desempeño y así por el estilo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un Key Performance Parameter puede ser cumplido con uno o más de estos. Ahí vamos poco a poco. Ok, entonces, definición. Esto es como el proceso con el cual ustedes definen requerimientos. Entonces, definición de requerimientos. Hay 2 tipos de requerimientos. Unos son funcionales y otros son de desempeño. Un funcional es cuál es la función que debe ser ejecutada y desempeño que también estamos desempeñando esta función. Por ejemplo, un requerimiento funcional es el sistema debe ser capaz de detectar las islas de basura que se encuentran en el Caribe. De desempeño, el sistema debe ser capaz de poder, vea el ejemplo que puse anteriormente, de detectar el movimiento, o sea, poder fotografiar una isla de basura con una resolución de tanto, ¿verdad? Entonces, cosas en ese sentido son el estilo. Aquí hay un ejemplo de requerimiento. Un ejemplo de requerimiento sacado del libro de NASA. La misión inicial. El Cross Vector Controller, que es básicamente un controlador de hacia dónde se va a dar un impulso, debe proveer control del vehículo en el ángulo de pitch y en el ángulo de yaw. O sea, debe mover el vehículo de esta manera y de esta manera, ¿verdad? Eso es el statement. Entonces, requerimientos funcionales.
El TVC debe poder mover el vehículo un máximo de 9 grados, entonces no es tanto, más menos 1 grado, esa es la precisión. Debe hacer gimbal del engine a una velocidad de 5 grados por segundo, más menos 3, o sea, ya me dijo, yo tengo que moverme para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, ¿ok? Ahora me dijo, bueno, tengo que moverme máximo 9 para arriba, máximo 9 para abajo, con una precisión de 0.1, máximo 9 para un lado, máximo 9 para el otro, ¿ok? Eso es precisión. Ahora, ¿qué tan rápido? Tanto 5 grados por segundo o más o menos 0.3 grados, ¿ven? El otro, debe proveer una fuerza de 400.000 libras, más o menos 500 libras, es la cantidad de energía que hace, y debe responder con 20 Hz. O sea, esa es la respuesta, qué tan rápido el sistema está respondiendo a mis comandos. Ven que esto, la misión como tal, dice qué es lo que tenemos que hacer, pero esto lo dice cómo, ¿verdad? Dice cómo, dice muchas de las cosas de cómo. Este es un requerimiento muy preciso, evidentemente, y en el caso que nosotros vamos a trabajar requerimientos un poquito más generales, pero eso básicamente lo que estamos pensando. Entonces, como ustedes ven, Profe, nosotros, sí. entonces, bueno, sí, creo que por ahí me preguntan. Nosotros no tenemos que hacer requerimientos funcionales como tan específicos, tan científicos. No, eso es una cosa bastante avanzada, pero lo pongo como ejemplo, estudiándolo del sistema de ciclo de vida de NASA, pero vamos a ver, no tienen que ser tan precisos, pero tienen que ser precisos en cierta manera. Por ejemplo, ustedes todos están trabajando en proyectos que tienen que ver con observación de la Tierra y tienen que decir la precisión con la que la observan. Sí. Ok, está bien. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, vean, aquí estamos hablando del ámbito del cliente y aquí estamos hablando del ámbito de la implementación. Entonces, de la autoridad de la misión vamos a llegar a los objetivos de la misión, a los requerimientos de la misión, a donde vamos a tener varios requerimientos programáticos que tienen que ver con costo, horario, limitaciones y la clasificación de la misión. Y de ahí en adelante, nosotros vamos a trabajar con los requerimientos funcionales del sistema. Y después de eso, ya trabajaremos en la siguiente etapa con los requerimientos con los requerimientos, bueno, también trabajamos con requerimientos de desempeño del sistema y en la siguiente etapa vamos a trabajar directamente con los subsistemas. Y los subsistemas también los vamos a trabajar a nivel de requerimiento. Entonces, cuando ustedes ya plantean el sistema, ustedes dicen, bueno, ok, mi sistema va a necesitar una estación remota, va a necesitar una computadora, va a necesitar un sistema de control, va a necesitar esto y lo otro. Y entonces, lo que vamos a plantear en esa necesidad es los requerimientos. O sea, ¿qué quiere decir con requerimientos? Como que ustedes le dijeran a una, digamos, por ejemplo, le dijeron a una empresa que construye sistemas de control y le dicen, yo quiero hacer mi sistema de control tal cual cumpla tal cosa. No el diseño, sino el requerimiento como tal. Como les dije, tal cual como si nosotros estuviéramos haciendo una licitación, que usted dice, esto es lo que tiene que hacer y el requerimiento lleva a un producto que cumple con la meta que ustedes tienen. Esto es muy importante. Eso es el planteamiento de los requerimientos. Pero por ahora vamos a trabajar directamente en requerimientos del sistema. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo del requerimiento de Proyecto Irazú. Lo pongo en inglés porque esa fue la manera en la que lo redactamos. El sistema Irazú debe poder permitir el entrenamiento de ingenieros en Costa Rica, ingenieras e ingenieros, en un proyecto, un ciclo de vida completa de un proyecto de ingeniería espacial, de acuerdo a un estándar reconocido internacionalmente. Nosotros trabajamos con este estándar de NASA, que es el que estoy enseñando hoy. Entonces, se cumplió. El proyecto debe mejorar las capacidades necesitadas para que el país se convierta en una entidad carbono neutral. Vean qué interesante este requerimiento. Este requerimiento nace de uno de los objetivos del proyecto. Uno de los objetivos del proyecto es que el proyecto tiene que relacionarse con un proyecto, con alguna necesidad país, alguna necesidad de la misión país.
¿Por qué la necesidad? Porque existía la necesidad de que el proyecto Irazú fuera visto como un proyecto útil para la sociedad. ¿Ok? Entonces la necesidad es, el proyecto Irazú no solamente tiene que cumplir con el asunto de la parte espacial, sino que la sociedad como tal tiene que verlo como útil. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es trabajarlo con una misión relacionada a los objetivos de desarrollo de Costa Rica. ¿Cuál es el requerimiento? ¿Cómo se plantea el requerimiento? Que vamos a trabajar con mejorar las capacidades para hacer el país carbono neutral. Entonces, el proyecto también debe permitir desarrollar capacidades para desarrollar proyectos de ingeniería espacial en instituciones costarricenses y el proyecto debe usar el CubeSat Standard. Eso nos lo pusieron como requerimiento para diseñar la parte de vuelo. Entonces, algunas limitaciones, por ejemplo, estas limitaciones ustedes las pusieron hoy, ya muchas de ellas pueden ser ya fijadas, si son importantes, si ustedes las tienen claras. El proyecto no debe usar ningún componente que esté restringido por ITAR. Ustedes pusieron esas limitaciones o limitaciones equivalentes. El proyecto no debe usar componentes que limiten la participación de gente en NASA o providers. La nave espacial debe ser lanzada desde Japón. Esto nosotros no lo cumplimos. La nave espacial no fue lanzada desde Japón y esta limitación no era una limitación de JAXA. Nosotros pensamos que era una limitación de nosotros, pero efectivamente JAXA no necesariamente lanza los satélites desde Japón. La limitación real que nosotros teníamos es que la limitación real al final que nosotros teníamos, o sea, esto estaba equivocado y uno cuando plantea los proyectos hace esas equivocaciones. The spacecraft launch should be in charge of JAXA. Esta era la verdadera limitación, porque nosotros estábamos trabajando con una universidad japonesa que iba a hacer todo el testing y debido a que estábamos trabajando con una universidad japonesa para hacer todo el testing, el satélite debía ser lanzado por JAXA. Pero ser lanzado por JAXA y ser lanzado desde Japón son cosas diferentes. Entonces, yo quiero que ustedes vean esto, que cuando se plantea un proyecto que verdaderamente se va a ejecutar en la vida real, hay cosas que siempre se corrigen, porque las metas no fueron realmente planteadas buscando la verdadera necesidad. Entonces, la validación de los requerimientos, lo que ustedes van a hacer para la próxima clase es trabajar en los requerimientos del sistema completo. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? ¿Están los requerimientos escritos correctamente? ¿Son técnicamente correctos? ¿Satisfacen a los clientes? ¿Son factibles? Y si son redundantes o sobreespecificados. Básicamente, lo que vamos a hacer, verificar, es validar las necesidades y objetivos de la misión. Entonces, lo que voy a hacer yo es ver los requerimientos de la misión, satisfacen las necesidades, es la misión posible y eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Va a tener los requerimientos de la misión, requerimientos científicos. Esto es a veces un poco complicado de decir, ¿verdad? Es como cuáles son las necesidades específicas. Pero bueno, esto de requerimientos científicos, pensémoslo si hay alguna necesidad. Por ejemplo, en la misión, por ejemplo, de basura plástico, hay que detectar la basura, pero, por ejemplo, puede decir, bueno, un requerimiento científico es diferenciar cierto tipo de plástico de otro tipo de plástico, por ejemplo. Definición de la frase de necesidad de la misión. Recuerden que la necesidad es una sola frase, que la vimos hoy y que hoy tiene, y la próxima clase tiene que quedar fija. La misión es necesaria porque tal cosa. Creo que a alguno de los grupos les mencioné que teníamos que trabajar en esa frase. La frase de la necesidad de la misión tiene que quedar fija ahora. Criterios de evaluación de la misión. Esta cosa me hace correcciones en inglés. Misión. Top level, ¿verdad? Que es básicamente cómo vamos a saber si la misión se logró. El requerimiento del sistema preliminar, porque ya los requerimientos de la misión como tal ya son finales y los hicimos en la clase pasada. Ahora son los requerimientos del sistema los que estamos trabajando. Este es verdaderamente el producto más importante porque todo esto anteriormente ya lo hemos trabajado. Y esto, Trait and Analysis Results, se hace en la misión, pero nosotros no tenemos tiempo para hacer esto. Y es básicamente verificar, hacer análisis para ver si el sistema como tal puede hacer algunas cosas, pero eso lo vamos a hacer para diseño
para diseño preliminar. Entonces no se preocupen por esta específica cosa, en este caso, por favor. Y esas son las herramientas con las que les recomiendo trabajen. How to write a good requirement checklist, que está en el apéndice C del NASA Systems Engineering Handbook. El Requirements Verification Matrix en el apéndice D. Y hay otra cosa que se llama el Expanded Guidance for NASA Systems Engineering. Y la sección es 6.7.2.6.2. Tiene secciones, como bastantes secciones. Entonces, ahí en esa sección en específico habla acerca de cómo trabajar, cómo hacer requerimientos. O sea, básicamente lo que tenemos que hacer es requerimientos para este caso, requerimientos del sistema. Muy bien. No sé si hay preguntas finales respecto a esta clase. Si está completamente claro lo que vamos a hacer ahora. Como ustedes se dieron cuenta, recuerden que igual esta parte ustedes la van a hacer, yo la voy a corregir y ese es el aprendizaje activo con el que nosotros vamos a trabajar. Profe, una consulta. Sí. Esos requerimientos, perdón si ya lo mencionó, pero ¿se desarrollan por las secciones que vimos o al final lo que se tiene es un único requerimiento que engloba todo? No, son varios requerimientos. No puede ser un único requerimiento. No, perdón. Pensándolo en un requerimiento individual, que estamos hablando de un requerimiento individual, para llegar a ese requerimiento final hay que pasar por todas las fases que ya vimos y por los KPP, el MOP. Pues esa es la manera en la que los grupos de trabajo lo trabajan para que el requerimiento esté bien escrito. Esa es la recomendación, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, el producto es el requerimiento, el proceso para llegar al requerimiento es ese. Ok, y ese proceso igual hay que presentarlo. No en la presentación. Es importante que si ustedes quieren referirse a ese proceso, decir, bueno, la medida técnica de desempeño de este requerimiento es tal, o si les ayuda a explicar por qué el requerimiento, de dónde viene el requerimiento, maravilloso. Pero lo importante es que el requerimiento esté bien hecho. Ok, perfecto. Por allá. Sí quedaría muy completo si ustedes dicen, bueno, este requerimiento viene de esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y lo presentan en el informe final. Podría ser un poco largo, pero podrían hacerlo resumido. Pero digamos, es como ustedes están sentados en Zoom ahora y ustedes dicen, bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, entonces ustedes dicen, bueno, ¿cuál es la necesidad del cliente? Es tal que nosotros planteamos. Bueno, ok, ¿cuál es la medición cómo vemos esos requerimientos desde el punto de vista del cliente? ¿Qué es lo que tenemos que medir? ¿Verdad? Y a veces una necesidad del cliente puede implicar diferentes cuestiones de desempeño, ¿verdad? Una puede ser tiempo de medición, otra puede ser resolución y cosas por el estilo. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Profe, y en términos de presentación, ¿continuamos con la presentación de hoy, digamos, y le agregamos esas diapositivas o preferiblemente hacemos otra? Si ustedes le agregan más dispositivas a la presentación de hoy, no vamos a terminar, ¿verdad? La presentación de hoy, lo que ustedes presentaron hoy, en la próxima presentación es importante que esa información esté, pero de manera resumida. Ok. ¿Verdad? O sea, como quien dice, lo que presentaron ustedes hoy, como esta es la meta, la misión, estos son los objetivos, no la van a presentar con ese nivel de detalle, porque la presentación sí tiene que ser corta. No es que cada presentación va a ser un acumulado, porque la presentación final que dura, qué sé yo, media hora, por ahí, si ustedes acumulan todo el tiempo que duran todas esas presentaciones, pues no, ¿verdad? Sí tienen que tener una buena capacidad para poder abstraer los conceptos, que quede claro, ¿verdad? Es importante, pero sí, por favor. Que no sea toda la presentación de hoy y más, algo más. ¿Está? Perfecto. Pura vida. Profe, esta clase usted la sube, bueno, hoy o mañana, no sé. Sí, por supuesto. Hoy me toca trabajar tarde. Apenas esté lista esta clase que la estoy grabando en línea, la subo de inmediato. Entonces esto debería ser subido pronto en el canal, ¿verdad? Ok, gracias. Pura vida. Buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, gente. El trabajo que han hecho ustedes en este tema ha sido realmente bueno.
se los agradezco mucho. Veo que están muy motivadas, muy motivados. Yo espero que sigan con este nivel de motivación y creo realmente que vamos a hacer un muy buen producto. Muchísimo éxito con este trabajo y nos veríamos el jueves para ver la presentación de la segunda parte. Creo que tengo algo en el chat. Perdón. Ok, ok, listo. Creo que podemos el jueves sacarle bastante provecho al tema. El jueves sí podemos empezar a partir de las 4 de la tarde y nos veríamos entonces ese día. Muchísimas gracias a todas y todos. Yo me voy a quedar por acá conectado porque alguien tiene que hacer una consulta. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Gracias, que vaya bien. Gracias, profe. Gracias, que les vaya bien. Vamos a dejar de grabar. ¿Dónde estás? Profe, una consulta, tal vez antes.